Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos están acompañando en este tercer encuentro del ciclo de Economía Social y Solidaria, miradas desde la economía social y solidaria en la lucha contra el hambre, experiencias de la agricultura familiar, urbana y agroecológicas desde la perspectiva del campo de lo restaurativo. En este tercer encuentro nos acompañan las autoridades de las dos instituciones organizadoras, el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, ingeniero Enrique Mamarela, el señor defensor adjunto de la zona centro-norte, doctor Jorge Gem, los expositores y el equipo de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral, a cargo del licenciado Julio Tealdo, como las instituciones que auspician esta actividad, que son la Federación de Mutuales Santafesinas, la Comisión de Mujeres Mutualistas, la Federación de Organizaciones Sociales FOS, la Fundación Latinoamericana Objetivo 16, la Casa de la Paz Cultura, que hacen posible que este espacio esté hoy vigente y esté presente, asimismo como la Defensoría General de Lomas de Zamora. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al señor defensor de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, doctor Raúl Lamberto. Bueno, buenas tardes a todos, a Julio, a Orlando, a Silvia, a Virginia, a Carlos, a María de los Ángeles, a Jorge y por supuesto al rector de la Universidad del Litoral, Enrique Mamarela. Lo mío es muy corto, simplemente un poco para quienes se suman por primera vez. Esta es una experiencia que se desarrolla a partir de un convenio que firmó la Defensoría del Pueblo junto con la Universidad del Litoral para que, como parte de la cátedra de extensión universitaria, se llevase adelante una investigación sobre la economía, economía social y solidaria. Se trabajó durante 3 años, se hizo una primera experiencia en el conglomerado del Gran Santa Fe, se hizo una publicación primero en castellano, hoy ya está traducida al inglés, y a partir de ahí, bueno, fuimos incorporando acciones, entre ellos haber presentado el trabajo en la subcomisión de la Mesa Nacional contra el Hambre, que nos permitió vincularnos en esta temática con otras universidades, pero además extender esta problemática también a otras defensorías del pueblo del país. Así que en función de eso, para nosotros ha sido muy importante la colaboración inestimable de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy nosotros nos acompaña, pero no es la primera vez que el rector, ingeniero Enrique Mamarela, sigue estas clases que evidentemente son experiencias prácticas, que la idea que tenemos nosotros es tratar de recopilarlas e incorporarlas a los aportes que puedan hacer las universidades y las defensorías en el marco de dar una respuesta alternativa a las economías de mercado. Así que, bueno, le agradezco a todos y por supuesto en especial al señor rector, a quien le cedo la palabra para que dé apertura a este ciclo en el día de la fecha. Así que muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todas, a todos. Simplemente darles la bienvenida a este tercer encuentro, agradecer fuertemente y públicamente a la Defensoría del Pueblo porque nos ha permitido con este convenio, con este trabajo conjunto, que las investigaciones que se realizan en el interior de la universidad no queden, como decimos nosotros, solamente en publicaciones, no queden solamente en análisis interno de la universidad, sino que puedan colaborar, ayudar, trabajar fuertemente, analizando las condiciones, viendo las posibilidades y fundamentalmente
en lo último que queremos las universidades es que poder contribuir en las políticas públicas. Encontrar ejemplos reales, poder mostrar ejemplos a escalas, como el de la Verdecita hoy, que realmente es un ejemplo muy importante para nuestra región, ya 60 familias asociadas trabajando, y todo lo que vemos habitualmente, casi todos los fines de semana, lo que tenemos posibilidades de recorrer, o el emprendimiento, o ir a visitar cada tanto el predio. Un ejemplo que no solo tiene que ver con la posibilidad de pensar la organización a través de la economía social y solidaria, sino también lo formativo, ¿no? El poder pensarlo como herramienta del desarrollo humano, poder pensarlo centrado en el crecimiento de las personas. Así que agradecerles claramente a todos los que trabajan en la Verdecita, a todos los que posibilitan con sus ejemplos que podamos seguir viendo que la economía social y solidaria puede ser parte de una política pública en nuestra región, y que podamos extenderlo y que podamos trabajar fuertemente para que a través de ella podamos llevar una nueva forma de desarrollo, una nueva forma de economía en nuestra región. Un saludo a todos y bueno, que tengamos una muy buena jornada escuchando este ejemplo y podamos hacer todas las preguntas que necesitemos. Muchísimas gracias al señor defensor, al señor rector de la Universidad Nacional del Litoral. Invitamos al ingeniero Orlando Soto a que presente la experiencia de la Verdecita. Adelante. Bueno, muchas gracias, Leonora. Buenas tardes a todos. Agradecer, como siempre, el espacio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral. Y un poco retomando lo que estuvieron mencionando tanto el defensor como el rector, digamos, la intención justamente de estos webinarios, digamos, que se marcaba, digamos, justamente el aporte de la economía social y la lucha contra el hambre, digamos. Una de las cosas que nosotros venimos diciendo es que la economía social y solidaria se puede convertir en una estrategia alternativa de producción, trabajo y generación de ingresos, la cual trabaja en valores como la solidaridad, la ayuda mutua y la reciprocidad. Este ciclo de charlas, digamos, pretende acercar a los asistentes y a participantes de la misma justamente de estas experiencias que se constituyen en formas de organización, producción y comercialización alternativas, que lo que buscan es garantizar el derecho a la alimentación, son también una forma de luchar contra la pobreza y la exclusión social, a la vez que se visibilizan en la arena política, digamos, y pugnan por una sociedad más justa y equitativa, digamos. Para aquellos que es la primera vez que participan, digamos, en la primera jornada, digamos, de este ciclo de conferencias, se presentó, digamos, la experiencia de un grupo de productoras de Montevera, digamos, que desarrollan un proceso vinculado a la agricultura familiar, digamos. En la jornada de la semana pasada, digamos, tuvimos una experiencia internacional, digamos, tuvimos la presentación de la red Justa Trama, digamos, que es una cadena productiva solidaria de algodón agroecológico de Brasil, digamos, que aglutina entre 600 y 700 trabajadores y agricultores, digamos. Y tal como viene mencionando, el día de hoy, nuestra tercera jornada, vamos a estar presentando a la granja agroecológica comunitaria La Verdecita, digamos, en la cual es un colectivo de productores y productoras frutihortícolas ubicados en el perurbano norte de la ciudad de Santa Fe, y que abarca un conjunto amplio de actores, porque tenemos desde agricultores y agricultoras sin tierra, digamos, muchos que provenientes del norte en su momento de las provincias del norte y de países limítrofes. Tenemos consumidores y consumidoras urbanos, digamos, también un importante núcleo de apoyo técnico que está conformado por profesionales de instituciones locales, a estudiantes y a docentes universitarios, y a muchos vecinos y vecinas que se sienten movilizados por lo que son las actividades que desarrollan desde La Verdecita, vinculado al acceso al derecho a la alimentación, a la justicia ambiental y a la igualdad de género. Cuestiones sobre las cuales van a estar profundizando posteriormente las de nuestras expositoras del día de hoy, que son Virginia y Silvia, digamos.
un poco al igual que en las jornadas anteriores, digamos, en esta ocasión, con respecto al marco conceptual que elegimos desde el equipo y con el cual proponemos vincular la presente experiencia, tenemos por un lado lo que son las colonias agroecológicas de abastecimiento urbano, las cuales son experiencias recientes que vienen creciendo en la Argentina en los últimos años y las cuales funcionan de forma aproximada de la siguiente manera. Un grupo de familias productoras desarrollan un proyecto conjunto de vida cotidiana en un mismo predio, donde se generan y producen alimentos sanos, se buscan reducir los costos, se comparten factores de producción, como ser equipamientos, máquinas, galpones, así como también estrategias de comercialización, de producción y de gestión, digamos. Y en donde las necesidades que van surgiendo, digamos, tales como asistencia técnica, acceso a financiamientos, capacitaciones y otros ítems, se deciden de forma colectiva. Una cuestión a destacar de estas experiencias es que las familias no son solo unidades domésticas, sino que también representan a la unidad productiva, digamos. A diferencia de la economía de mercado, en la cual ambas unidades se presentan y se analizan por separado, digamos. En las colonias agroecológicas se presentan de forma unificada. Esto lleva a que el objetivo principal de estas colonias, digamos, sea la satisfacción de las necesidades de sus integrantes en primera instancia, priorizando la reproducción de la vida. En este caso, no hablamos de una economía de mercado, sino que se habla de una economía con mercado. Al decir de José Luis Coragio, digamos, uno de los principales teóricos latinoamericanos de la economía social y solidaria. En este sentido, digamos, se puede identificar en estas prácticas principios de la economía social y solidaria, como mencionamos al principio, como es la solidaridad, la autogestión, la asociatividad, la ayuda mutua, los cuales obviamente representan una forma de organizar y desarrollar la actividad productiva y social de una forma diferente. El Consorcio Agroecológico de La Verdecita se vincula obviamente con este concepto, ya que desde hace unos años este grupo de productores y productoras realizan cultivos agroecológicos con una organización similar a la propuesta por las colonias agroecológicas, tanto en el predio del Estado provincial que posee en Ángel Gallardo, las cuales seguramente nuestras expositoras podrán brindar una mayor cantidad de detalles, como en el predio propio que tiene el consorcio, ubicado en el periurbano norte de la ciudad de Santa Fe, en el cual producen verduras agroecológicas de forma colectiva. El otro concepto que elegimos para presentar en esta jornada se vincula con la soberanía alimentaria, el cual es un concepto que comenzó a tener repercusión internacional, digamos, a partir del año 1996, cuando la organización Vía Campesina, digamos, lo presentó en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, digamos. Según esto es una organización internacional muy importante porque representa aproximadamente unos 200 millones de campesinos y agricultores que se encuentran a lo largo y a lo ancho del mundo, digamos. La soberanía alimentaria incluye un conjunto de derechos como priorizar la producción agrícola local para alimentar la producción, el acceso que pueden tener los campesinos y las campesinas a la tierra, al crédito, a la asistencia técnica, digamos, el derecho de los propios agricultores a decidir qué, cómo y dónde producir, al igual que el derecho que tienen los consumidores a saber quién, cómo y de qué manera está produciendo, a la participación también de los pueblos en la definición de la política agraria y alimentaria local, y también al reconocimiento de los derechos de las agricultoras y de las campesinas que desempeñan un rol fundamental en la producción agrícola y en la alimentación, entre otro conjunto de derechos. Obviamente que la experiencia de La Verdecita, digamos, se vincula con la soberanía alimentaria, tal como es uno de sus objetivos, digamos, y las acciones que vienen desarrollando en los últimos años dan cuenta de garantizar el acceso a estos derechos, digamos, para acceder a toda la serie de acciones que desarrollaron en el consorcio, para acceder a la tierra, a semillas, asistencia técnica y a otros servicios imprescindibles para poder ejercer su derecho a la producción de alimentos. Asimismo, el colectivo de mujeres y de varones
promueven el derecho de producir alimentos y elegir la forma de hacerlo, propiciando circuitos cortos de comercialización, lo que lleva a un vínculo directo entre productor y consumidor. Y por otro lado también buscan influir en la política agraria y alimentaria local mediante un compromiso político fuerte y activo a través de diferentes intervenciones que vienen desarrollando para poder acceder y definir determinadas políticas públicas. Así que bueno, esto es el marco conceptual, digamos, son los conceptos con los cuales vinculamos a la experiencia de La Verdecita. Así que sin quitarles más tiempo a las verdaderas protagonistas, digamos, le doy paso a Silvia y a Virginia para que puedan comentarnos la experiencia y las características de La Verdecita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Orlando, y bueno, también muy agradecida a la Defensoría del Pueblo, a la universidad, por valorar nuestra experiencia y por permitirnos visibilizarla. Nosotros habíamos pensado con Virginia de iniciarse una pequeña presentación. Me voy a apoyar para eso en un PowerPoint, pero que tiene sobre todo imágenes, así les voy contando. Si bien Orlando contó bastante de lo que es La Verdecita en términos generales, yo voy a ampliar un poquito y después le cedo la palabra a Virginia, que ella está viviendo en la granja y es la que está más en contacto con el territorio y la experiencia práctica. Así que bueno, vamos a ver si comparto la presentación. Díganme si se ve bien, por favor. Sí, ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Bueno, contarles un poco que La Verdecita comenzó como una idea en el año 2002 de un grupo de mujeres muy poderosas que venían del sindicato de amas de casa de la provincia. La figura más conocida es la de Chabela Sanutig, que lamentablemente no nos acompaña más físicamente desde hace 2 años, pero que ha dejado un legado increíble de un proyecto que surgió en principio ante la crisis, desde principios del milenio, esta crisis que fue socioeconómica y alimentaria en el país, y que bueno, como todas las crisis, no fue solamente de esa índole, sino que también había otros problemas, básicamente de falta de acceso a los alimentos de parte de la población de la ciudad de Santa Fe, por lo menos de productos sanos y productos producidos en la localidad. Y esto básicamente producto del avance de 2 fuerzas distintas. Primero, esta fuerza de la agricultura industrial que de la mano de la soja especialmente avanzó hacia el Perú urbano, y también esta especulación inmobiliaria que hace crecer la ciudad hacia los lugares periféricos, y generalmente de una forma no muy bien ordenada. Tengo algún problema para poder pasarla a la segunda, pero si me tienen un poquito de paciencia. Cuando hicimos la prueba podía, ahora como que no estaría pudiendo. Ahí está. Este proyecto, les decía, empezó primero a plasmarse en un territorio a partir de contactos con la cooperación internacional y la posibilidad de conseguir financiamientos para comprar en el periurbano de Santa Fe 2 hectáreas, donde se empezó a crear la granja La Verdecita, que fue el primer paso para cumplir un doble objetivo. Primero, la producción de alimentos sanos, de forma agroecológica. Y segundo fue brindar, sobre todo para las mujeres, o con distintos grados de vulnerabilidad socioeconómica, pudiesen tener ingresos propios. A lo largo de los años, esta idea
que se fue concretando, se fue diversificando, ¿no? Es así que en casi 20 años de historia, La Verdecita ha sido una usina de ideas, proyectos, manifestaciones en torno justamente a la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y de género. Si bien lo más conocido de La Verdecita es la producción de alimentos y la comercialización de alimentos, en realidad tiene como distintas áreas. Una es la colectiva de mujeres La Verdecita, ¿no? Que sería el núcleo activista, muy centrado desde los orígenes, y esto es algo que es bastante particular en las organizaciones de mujeres, porque a diferencia de tantos otros grupos de productoras y productores agroecológicos, La Verdecita ya surge con una idea de lo que ahora podríamos llamar ecofeminismo, ¿no? Pero que en ese momento no se hablaba del tema. Esta necesidad de trabajar orientados a objetivos de género, pero también a objetivos orientados con los derechos ambientales o de la naturaleza. Entonces, esta parte de la colectiva es la que más se manifiesta a favor de esos derechos, y de distintas formas, generalmente de forma pacífica, pero también adhiriendo a todas aquellas injusticias que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? De seguridad alimentaria, los conflictos socioambientales y la vulnerabilidad de las poblaciones hacia esta situación, y por supuesto la violencia de género en todas sus formas. Otra de las áreas bien definidas de La Verdecita es la Asociación de Pequeños y Pequeñas Productoras Agropecuarias. Esta obtuvo su personería jurídica en el año 2009, si bien se venía trabajando desde bastantes años atrás con productoras y productores de las localidades de Ángel Gallardo, Montevera, Arroyo Vallarta, Recreo, y la idea era, bueno, poner otra vez en funcionamiento y fortalecer, como había pasado en años anteriores, la producción de lo que fue en algún momento el cordón hortícola de la ciudad. Y la idea fue, y sigue siendo, hacer esto en clave agroecológica. En esto que, bueno, que los agroecólogos y las agroecólogas denominamos la transición agroecológica, ¿no? Un proceso en donde se va abandonando esta forma tradicional de pequeños y pequeñas productoras, en donde, bueno, no solamente que se utilizan productos químicos de síntesis o agrotóxicos, como se los conoce, sino también de una forma de trabajar en forma solidaria, cooperativa, y desarrollando distintos protocolos que después a lo mejor lo vamos a comentar con Virginia cuando les contemos que estamos trabajando en un proyecto de certificación participativa de la producción agroecológica. Es así como en un principio la Asociación de Pequeñas y Pequeños Productores, o el Consorcio de Productores de La Verdecita, estuvieron participando en ella como 60 familias. Ahora hay un poquito menos, no es muy fácil poder acompañar la transición agroecológica, pero bueno, se sigue manteniendo un grupo muy importante de productoras y productores. Otra de las áreas de La Verdecita es la EVA, la Escuela Vocacional de Agroecología. La escuela surge en el año 2010, un poco ante la necesidad de que, bueno, para justamente cambiar de un modelo productivo convencional de alimentos a uno agroecológico, se necesitaba formación, capacitación. Y ahí fue que con Chabela Yarutig estuvimos, bueno, pensando en darle forma a esta escuela. Y bueno, este año anterior cumplió 10 años, lamentablemente por la pandemia no pudimos celebrar como habíamos pensado, pero bueno, esta escuela en sus primeros 6 años estuvo impartiendo cursos bianuales de promotoras y promotores agroecológicos que estuvieron abiertos a la comunidad, pero que contó, bueno, también con la participación de profesionales de la agricultura. La agroecología es
una ciencia que en el sistema formal, universitario, realmente se está viendo como materia optativa o a través de las cátedras libres de soberanía alimentaria, pero bueno, son en muy pocos lugares del país en donde realmente se la está abordando. Entonces, bueno, tuvimos la alegría de que no solamente participaban productoras y productores, alumnos de nivel universitario, sino también que hubo profesionales que se fueron formando y que después fueron experiencias muy ricas porque terminaron siendo profesoras o profesores en nuestras propuestas. Más cerca de este tiempo, la EVA está realizando, sobre todo ahora por las cuestiones de las restricciones de poder dar clases presenciales, estuvo realizando algunas charlas, sobre todo algunas jornadas de capacitación, y también nos estamos orientando a la formación en ecofeminismo. Les cuento además, bueno, todas y todos deben conocer a Chabela Zanutic, Amada y Virginia, que fue una de las pioneras y ideólogas, junto con, como les decía antes, con otras compañeras de la Verdecita. Esta es la entrada a la granja, estoy mostrando un poquito lo que tiene que ver con producción, de un callejón roca al fondo, pegadito a la vía, como decían algunos de ustedes ya lo conocen, con fuerte énfasis en trabajar, si bien con productoras y productores, pero sobre todo con mujeres y adolescentes, experiencias, pequeñas investigaciones de cómo diseñar los predios de forma agroecológica. Y más recientemente, bueno, se cuenta en Ángel Gallardo con unos módulos de producción que son netamente agroecológicos, porque la producción que se vende es una parte agroecológica y otra que no, que está productores y productores en transición. Pero bueno, lo que están en los módulos de lo que fue la estación experimental de Ángel Gallardo está a cargo de 4 familias de productores de nuestra asociación, que bueno, que tal vez se hayan enterado, el año pasado hubo una circunstancia de cuasi desalojo que todavía estamos negociando para poder estar en ese lugar que compartimos junto con el INTA. Bueno, estas son algunas de nuestras compañeras en las ferias. Bueno, como ustedes saben, en cuanto a comercialización, si bien hay distintos puntos de ventas, o ha habido desde los inicios de las ferias promovidas por la agroecología, la más conocida ha sido la del Mercado del Progreso, que lamentablemente no se puede utilizar en estos tiempos, pero bueno, se está trabajando con las mismas ganas enfrente en la Plaza Pueyrredón todos los sábados. Y bueno, Virginia también le va a contar en dónde hay un puesto en una casita propia que la Verdecita tiene en la ciudad, en la calle Ceballos, y ahí, sobre todo los jueves, y también creo que algunos otros días, se pueden adquirir en estos momentos los bolsones agroecológicos, ¿no? Ahí están las compañeras armando los días de bolsones en la casa de Ceballos. Este es, bueno, lo que les contaba ahora. Ahora la feria se hace en la Plaza Pueyrredón, y la verdad que es un lugar de encuentro muy esperado, no tanto por productores como consumidores, que son muy fieles a cada propuesta de los sábados. Ahí están las bolsas, y bueno, los bolsones también. El año pasado y este año las mujeres estuvieron trabajando en la confección, hemos tenido que comprar una máquina de coser, y bueno, con telas donadas como para adaptarnos a la nueva circunstancia de venta. Esta es una foto de las primeras clases de la EVA, en donde, bueno, en la primera etapa tuvimos la suerte de tener un público, como les decía antes, muy, muy variado, pero bueno, asentamientos de pueblos originarios de la ciudad, gente de distintas edades, con distintas
formación en cuanto a escolaridad, ¿no? Esta es otra de las clases de los primeros años en los módulos. Ahí se lo ve al ingeniero Chiarulli, uno de los compañeros que siempre nos ha aportado con sus conocimientos en las clases de la EVA. Bueno, Chávez, que siempre también ha colaborado, y en ese momento en especial, como decía Orlando, no solamente tenemos actividades así concretas con la producción y la venta, sino que también hay un trabajo muy político por un lado, pero también de apoyar políticas públicas. En ese momento estábamos con Chabela y un grupo de mujeres diseñando un proyecto de ley para la agricultura familiar de la provincia con perspectiva de género, que lamentablemente, bueno, todavía no se cuenta con la aprobación, pero que bueno, vamos a seguir insistiendo, porque creemos que es muy necesaria, sobre todo en estos momentos en donde vemos la esencialidad de la producción local, de los circuitos cortos, y donde también ha quedado claro, por si hacía falta darse cuenta en esta situación de COVID, bueno, la importancia de los cuidados y el rol de las mujeres en la alimentación, ¿no? Esto es de hace algunos años, cuando, bueno, en una de estas manifestaciones, en esta pata más activista, que les decía que tiene la Verdecita, con la colectiva de mujeres, fue 2 días en el marco de un evento internacional sobre soberanía alimentaria y género, que se cortó las vías del tren, justamente es el que transporta la soja entiendo que hacia el puerto de San Lorenzo, bueno, para manifestar desacuerdos en situaciones de falta de políticas públicas para el sector de pequeños productores. Quería mostrarles también las otras cosas más de orden de difusión de lo que es este modelo no solamente de producción y consumo, sino también de defensa del ambiente, de defensa del lugar de las mujeres, especialmente de las comunidades más vulnerables, en el sostenimiento de la vida, ¿no? Y ahí la vemos a Chabela, al lado de Vandana Shiva, que es un personaje que casi todas y todos me imagino que deben conocer, Premio Nobel de la Paz alternativo, y bueno, que lucha sobre todo por distintas causas, pero bueno, en ese momento había estado en Argentina, esto es en la Facultad de Medicina, en un evento de la Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, en donde eran los tiempos en que estaba construyendo la planta de maíz de Monsanto en Córdoba, y justamente Vandana Shiva estuvo acompañando toda la movilización que, aunque parezca mentira, logró que Monsanto parara la construcción y se fuera de ahí de Malvinas Argentinas, ¿no? Pero bueno, esta foto también es desde ese evento. La Verdecita ha sido reconocida tanto a nivel provincial como nacional e internacional como una experiencia exitosa, y bueno, reconocida como impulsora de un proceso de desarrollo territorial desde las bases, ¿no? Endógenos. En este caso, bueno, fuimos receptoras de un premio de la FAO, desde el FIDA, como la experiencia de género y agroecología más importante de Conosur. Esto fue hace 4 años. Y también, bueno, la Verdecita en la medida que puede, porque no somos muchas, y bueno, si bien cada uno se dedica a lo que puede, todo el trabajo es voluntario, pero también tratamos de difundir y participar en eventos
que se hacen internacionales, o publicando en revistas, o tratando de publicar libros para conocer la experiencia. Esta que estoy mostrando acá tiene que ver con la revista Leisa, que es una revista que se especializa en agroecología, en donde en su número 36, el año pasado, vinculada a experiencias de mujeres y agricultura sustentable, nos permitió y nos buscó para que publiquemos nuestra experiencia. Y un poquito después, el mismo año, tuvimos la alegría de poder lanzar este libro que se llama Feminismo y Agroecología, que es un tributo a Chavela Sanutil, y bueno, pero que tiene un marco teórico interesante que combina justamente estos dos grandes temas, ¿no? Feminismo, agroecología, y en donde bueno, hay muchas voces. Es un libro que se hizo con muchas manos y muchos corazones, en donde también mucha gente que conoció y que se sintió interpelada y movilizada por el accionar de la Verdecita, pero sobre todo por Chavela Sanutil, escribió. Es un libro que nos encantaría hacérselo llegar, tanto a la Defensoría como a la universidad, y que estamos pensando este próximo año con un fondito que tenemos pequeño del Fondo de las Mujeres del Sur, a lo mejor hacer una impresión de 100 para que, bueno, para que circulen por las bibliotecas y por algunos colegios que así lo demanden, ¿no? Sobre todo para mantener viva la trayectoria de Chavela. Yo con esto termino la presentación. Contarles además, como a modo de novedades que tenemos para contarles, que estamos trabajando en un protocolo para hacer esto de la certificación participativa de la producción agroecológica, esto que se llama sistemas participativos de garantía, que es algo que también está un poco demorado con lo de la pandemia, porque a veces estamos un poco con la virtualidad, creo que no me están viendo, con lo de la virtualidad, un poco así, no se puede interactuar también, pero tenemos que juntarnos con todas las partes interesadas, consumidores, instituciones de apoyo como el INTA, Ministerios de la Producción, para empezar a certificar la producción nuestra, pero también, si en lo posible, poder generar alguna legislación para que esto se pueda también ser aplicado por otros grupos que estén trabajando en agroecología, ¿no? En la provincia. Y algo muy fresquito también, que estamos muy contentas, que todavía casi no lo comentamos ni siquiera en nuestro grupo, porque nos lo contaron el viernes, fuimos elegidas en una propuesta que desde la Escuela Vocacional de Agroecología con la Universidad Nacional de Rosario presentamos a una convocatoria que hizo la provincia a través del Ministerio de Género y Diversidad y Ciencia y Técnica a realizar, bueno, una investigación que tiene que ver con género en la agroecología en la provincia, que tiene como idea, bueno, generar insumos para la producción de políticas públicas y también, bueno, estrechar lazos entre todas las organizaciones que estamos en distintos lugares de la provincia produciendo de forma agroecológica. Yo les agradezco por este tiempo que compartí y le paso la voz a Virginia. Estás muteada, Virginia. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Hola? sí, se escucha, se escucha. Buenísimo. Sí, se me fue en algunos momentos la señal, por eso había cerrado la cámara para poder ver si llegaba más. Bueno, gracias Silvia, la verdad que por toda tu explicación. También agradecer a las organizadoras, a los organizadores de este evento, por invitarnos, tenernos en cuenta.
bueno, no quiero explayarme para ver si hay posibilidades de preguntas, pero sí me parecía muy importante y me ponía muy contenta esto porque que se organiza desde la academia. Yo no soy una persona de la academia, pero está bueno interpelarnos y cuánto puede producir la academia desde este lugar y sobre todo de la construcción de conceptos. Siempre pensamos que los conceptos, el peso mismo y el contenido político que tiene conceptualizar en sí mismo, y justamente hablando como de lo que es la economía social, y cómo a veces, o la agroecología, o la soberanía, o la sustentabilidad, vaya concepto que entró en una disputa, y no los que han creado APRESID, y son los que dirigen por ahí el suplemento de Clarín Rural, han construido lo que se llama la soja sustentable, el proyecto de soja sustentable y de sustentabilidad desde ahí. Por eso me parece que hay mucho potencial para producir desde este lugar, desde las universidades, así que estamos muy agradecidas. Y también desde la Verdecita siempre tratamos de poner en la mesa y de cuestionarnos y dar una vuelta de rosca, de pensamiento, a esto de la agroecología y también de la economía social y solidaria, para no, o sea, tener mucho ojo y por ahí es siempre estar alerta de que no se caiga en esto, con objetivos éticos, en volver a enguetarnos, a veces en volver a darle una carga de responsabilidad a ciertos sectores de vulnerabilidad, sectores como es la agricultura familiar, que es en sí mismo es una agricultura que está descapitalizada, que en nuestro caso nadie es dueño de la tierra, o las mujeres en particular. Entonces, como a veces esta cuestión de la economía social, esta cuestión de la construcción de una comunidad y un modelo productivo desde la agroecología, no tiene que quedar ni en maquillajes, ni tampoco en objetivos éticos que hacen sentir bien y cargar de responsabilidad, mientras otro sector de la economía, como es la economía, ¿no? Sigue destruyendo el ambiente, sigue haciendo produciendo concentración de capitales, concentración de tierras, extractivismo. Entonces, por eso no solamente creo que la economía social no es una alternativa, sino que es una necesidad, y una necesidad pensarla en términos de disputa y en términos de que necesitamos que el Estado, y en todos sus niveles, traccione, se comprometa tanto en leyes, en ordenanzas y también de forma financiera. Y lo mismo va para la agroecología. Si pensamos a la agroecología, no la pensamos como política de Estado a la producción agroecológica, más sabiendo que acá el cinturón hortícola, que es el cinturón que produce, que podría ser frutihortícola, pero que casi no es frutihortícola y solo se reduce a un cordón hortícola justamente porque necesitamos más políticas de pensar el suelo, para qué se usa el suelo, cómo se protegen los territorios periurbanos, territorios rurales de producción de alimentos, porque no es solamente producción de alimentos, es producción de economía local, es producción de trabajo, y es pensar una territorialidad, una distribución territorial en donde los diferentes actores, los diferentes sectores de la economía sean partícipes. O sea, proponer mesas de construcción conjunta, en qué ciudad queremos vivir. Nosotros en este momento tenemos un cordón hortícola que casi no hay en el resto de la provincia, no hay en Entre Ríos, y que es un territorio que podríamos decir, desde lo que el compañero empezó hablando, ¿no?, del término de soberanía alimentaria, que forjara lo que es vía campesina, podemos decir que el territorio hortícola de Santa Fe es un territorio estratégico para la soberanía alimentaria local, porque si se ve reducido cada vez más, como está sucediendo, por el avance y la presión de la especulación inmobiliaria y del crecimiento de una ciudad y de las ciudades aledañas como Montevera, Recreo, bueno, Ángel Gallardo, sin pensarnos, sin interpelarnos un sentido, es un problema, sobre todo si empezamos a ver que muchas casas están deshabitadas, entonces tampoco es la lógica de la habitabilidad por sí misma. Hay muchas herramientas que existen para proteger un cordón hortícola, como
el lugar de fortalecimiento de economía local y producción de alimentos, desde leyes, bueno, lo que contaban al principio, estas comunidades o granjas, comunidades agroecológicas, pero también desde leyes de uso del suelo, leyes de protección de periurbanos. Había ya un proyecto de construir una ley de parque agrario que existe en ciudades como Barcelona, que hablando mal y pronto, pensar que si así como existe un parque industrial con todas las leyes de promoción y protección en Sauce Viejo, bueno, también podríamos pensar, si queremos una comunidad más justa y más sustentable y con producción de alimentos, una ley de parque agrario en donde haya un territorio en donde no esté sometido al capitalismo y a las políticas de presión inmobiliaria, como sucede ahora, sobre todo en Montevera. Santa Fe ya casi no queda territorio hortícola. Por eso es imprescindible que las organizaciones, la academia y el Estado traccionen, si no es muy difícil producir cambios para esta forma que entendemos que es esta economía social, esta economía solidaria, que creemos que es la que debe ser en realidad, ¿no? Y que, como decía Silvia, la pandemia lo demostró de las formas más crudas. En ese sentido, desde la Verdecita, y retomando lo que dijo Silvia, de la construcción que venimos haciendo, lentamente por las circunstancias que estamos viviendo, pero sí, lo seguimos construyendo. Hemos recibido a compañeras de Misiones en su momento. Allí existe un Ministerio de la Agricultura Familiar, que es algo muy interesante, aparte del Ministerio de la Producción. Existe un Ministerio propio de la Agricultura Familiar. Y también recibimos en otro momento, tuvimos la suerte de poder nutrirnos, enriquecernos con mucho material también de la experiencia de Corriente, de Villa Vista, que llevan muchísimo tiempo en lo que es la certificación participativa de garantía, que se usa garantía hablando de conceptos, y no se puede, en realidad, sistemas participativos de garantía. No se puede usar la palabra certificación, porque las grandes empresas certificadoras patentaron la palabra. Así de importante y de político entendemos nosotras que son los conceptos. En ese sentido, aprovecho la oportunidad y creo que en la profundización de esta construcción, que rápidamente un sistema participativo de garantías es, aparte de certificar la trazabilidad y la manera de producir ese alimento, ese producto, esa manufactura, ver qué historia, ¿no? No solamente la trazabilidad de inocuidad, sino la trazabilidad social, ambiental, de género que tiene el producto en sus diferentes etapas, desde la producción, la comercialización, el flete, un gran problema en la horticultura, un gran problema. Y para eso, en esta certificación, pero también implica crear puentes de confianza entre las organizaciones de consumidores y consumidoras y las productoras y productores, pero también de conocimiento, de compromiso mutuo. Nosotros tenemos una distribución territorial muy desigual en la Argentina, como se sabe. O sea, acá tenemos el 80% de la población en un territorio tan extenso, hacinada, nucleada en las grandes ciudades, por lo cual no tenemos un movimiento campesino o rural, o de la producción rural tan importante como podrían tener países hermanos como Brasil, como México, Bolivia, por lo cual, digo esto, creemos que generar una masa crítica de tal magnitud como para tener una fuerza de presionar para conseguir ciertos resultados a nivel legal, económicos, jurídicos, de construcción de conceptos comunitarios, sí o sí necesitamos el compromiso de la población urbana. Y en este sentido, la construcción de sistemas participativos de garantía es muy importante, porque interpela a los consumidores y consumidores sabiendo que el acto de consumir no es un acto privado, como se puede creer, sino que el acto de consumir es un acto profundamente político, y organizarse entre consumidores también, y elegir un azúcar Ledesma, en cambio un azúcar de la red cañera de Misiones, es un acto político, sin ser o sea,
porque sabemos que cuando elegimos cierto producto como el azúcar Ledesma, también estamos eligiendo un producto que atrás no solamente esconde una historia de contaminación y de explotación a sus empleados, sino en este caso una historia de una complicidad terrible con la peor dictadura que ha sufrido nuestro país. Y bueno, y por eso siempre creemos que el consumo es un acto político, que las ferias son un hecho económico, pero también un hecho cultural, un hecho educativo y un hecho político. Y en ese sentido las defendemos a los lugares de comercialización directa, no solamente como una mejor, como un beneficio en las últimas cadenas del eslabón productivo comercial, como es la consumidora y la productora, sino también como un momento, un hecho en donde circula conocimiento, circula reconocimiento de quién es la persona, cuál es el rostro de la persona que produce y en dónde produce, saber que Santa Fe existe más allá de los bulevares, y cuánto le cuesta, y por qué no existe el tomate, o por qué no hay tomate en invierno, o por qué si está picada la verdura esta la podés comer igual, o si tiene un hongo la rúcula es por el calor, pero es la roya, pero que no te hace nada a vos, y es mejor que si tiene un montón de veneno. Entonces, en ese sentido, las ferias o nuestro local de calle de Ceballos, 2770, pueden ir todos los jueves a la mañana a comprar allí. Son lugares de empoderamiento para la familia productora, pero también para las consumidoras y el consumidor. Y en este sentido, y ya cierro, porque creo que me estoy extendiendo mucho, si nadie me dice pará, soy como las gallinas, apaguen la luz. Invito a la universidad también, y que participe cuando podamos retomar esto de esta construcción colectiva de los sistemas participativos de garantía, porque entendemos que es, la verdad, que imprescindible que un lugar de formación, que la academia sea una de las patas, aparte de los consumidores, los productores, qué sé yo, ASAL, SENASA, el Ministerio de la Producción, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias otra vez por dejarnos participar en este evento. Muchísimas gracias. La verdad que escuchar esta experiencia de Silvia, de Virginia, de primera mano, con el acompañamiento de la universidad, realmente un lujo. Vamos a invitar a María de los Ángeles Pesado Ricardi, que es abogada y es integrante de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16, para que pueda encuadrar esta actividad en relación a lo que denominamos el concepto del campo de lo restaurativo, y después vamos a leer algunas preguntas y los saludos de la gente que está mirando desde distintos lugares del territorio nacional, que acompañan y que felicitan la actividad y especialmente los conceptos que han vertido tanto Virginia como Silvia. María de los Ángeles, adelante. Muchas gracias, Eleonora. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien, gracias. Me parece sumamente valioso todo lo que se ha expuesto, tanto Virginia como Silvia, y para, como decía Eleonora, encuadrar esta experiencia en lo que nosotros creemos que es una práctica restaurativa, nos pareció importante compartir qué es para nosotros esto de lo restaurativo, ¿no? Y un poco con los distintos conceptos que compañeros y compañeras anteriormente han volcado, reflejan esto de lo restaurativo entendido como una red de instituciones, de enfoques, de pensamientos, de dispositivos que hacen y ponen en juego lo restaurativo. ¿Y qué es lo restaurativo? Nosotros concebimos lo restaurativo como la capacidad de humanizar los procesos, la capacidad de humanizar nuestras prácticas, la capacidad de humanizar nuestros espacios. Claramente que la Verdecita, que el año pasado las convocamos justamente en el ciclo de reflexiones restaurativas, como mujeres restaurativas y empoderadoras, es un ejemplo, una práctica en donde se pone en juego la pedagogía restaurativa, que es esa pedagogía del diálogo, esa pedagogía de querer transformar la realidad a partir de esta red de mujeres que, pensando su lugar, y este lugar, como bien decía Silvia, ¿no?
lo solidario no tapando, digamos, la realidad, sino esa solidaridad de las mujeres repensando sus propios espacios y su propia tierra. Comenzó el rector diciendo la importancia del desarrollo humano. Creo que la verdecita, desde el enfoque restaurativo, es un aporte al desarrollo humano. Y el desarrollo humano es cómo nos constituimos, cada uno, cada una como personas, desde esta dimensión individual y social, pero que se hace en relación con el contexto y la interacción con los otros y las otras. Entonces, esto que dijo también Silvia, de la importancia de la palabra, ¿no? Cómo con nuestra palabra nombramos, cómo con nuestra palabra transformamos. Me parece nuevamente que la verdecita es todo un ejercicio a lo que se puede hacer de forma participativa, de forma comprometida, solidaria, respetando los espacios de cada uno y cada una en pos de lograr en esta experiencia particular poder ser un aporte a la economía social y solidaria. Y volviendo a tomar también algunos de los conceptos que dijo también respecto a la solidaridad, la ayuda mutua, recíproca, la soberanía alimentaria, y esta relación que también marcaron de que estuvieran las comunidades, pero también la academia, me parece que este espacio, entendido como incidencia, este espacio de articulación de las políticas públicas, de las comunidades entendidas como organizaciones y de la academia, es un espacio restaurativo, porque nos permite repensarnos y ver cómo de forma participativa podemos cambiar la realidad en la que estamos, siempre teniendo como norte humanizar nuestras propias prácticas, humanizar nuestros propios territorios, humanizar nuestros propios discursos, ¿no? Justamente en pos de este humano que en la pandemia, como también marcaron todos y cada una, se vio fragmentado, ¿no? Cómo la desigualdad y la violencia mostraron la necesidad de estos emprendimientos, de estas prácticas solidarias, participativas, que apuestan al cuidado. Me parece que se puede resumir justamente, fueron cuidadoras del espacio, la una de la otra, de lo que es la tierra, de lo que es la ciudad, de lo que es el cordón. Me parece que, una vez más, tanto la experiencia como el espacio que tanto la universidad como la Defensoría ha conformado es una experiencia y un espacio restaurativo. Muchísimas gracias. Vamos a leer algunas de las preguntas para Silvia, para Virginia, que dice, ¿qué cantidad de gente empezó en los inicios con este proyecto y cuánta gente hay hoy trabajando en la verdecita? Cualquiera de las dos puede abrir su micrófono. Bueno, en los inicios, como bien explicaba Silvia, empezamos siempre siguiendo la necesidad y reconociendo el territorio donde estamos. En los inicios éramos un grupo de mujeres urbanas que a partir del 2001 y ver que habíamos conformado la red interbarrial de mujeres y ver que en las casas ya no había olor a comida o no tenían para comer o empezar, era algo que primero obviamente las ollas populares que hacíamos entre mujeres y después juntos nos acordamos allá por el 2001 el grupo de reflexión rural, como entender que se había producido un cambio terrible en la radiografía, en la fisionomía de toda la producción de nuestra provincia particular y bueno, y el país, y lo que fue eso, ¿no? el sistema de la soja y el paquete tecnológico de siembra directa. Y bueno, un poco utópico empezar a pensar cómo producir nuestro propio alimento y conseguir un lugar, de un lugar colectivo que después del neoliberalismo y fue el golpe tan terrible que fue el 2001 en nuestro país y la atomización social que produjo, era muy difícil, fue muy, muy difícil, muchos pasos para atrás y poquitos para adelante, en el momento de tanta necesidad de la gente, y bueno, y seguir construyendo desde ahí, cuando pudimos tener un lugar acá en el norte de la ciudad, trabajamos con el barrio 29 de Abril, que es un barrio como los 29 de abril acá, ¿no? Bastante estigmatizante el nombre del barrio, porque es el día que el río entra a la ciudad de Santa Fe,
por eso que hablábamos de la siembra directa, por el desmonte y también por negligencia del Estado gobernante en ese momento, que dejó abierta una defensa, 600 metros, y bueno, son barrios de desplazados ambientales, que no se les dice, pero sí, los barrios 29 de abril, ya nadie los nombra hablando de los conceptos y las construcciones, son desplazados ambientales, porque son personas que todo su barrio quedó bajo agua y que a la vez muchos ya eran desplazados. Creo que Virginia está con problemas de internet. Silvia, ¿querés retomar, por favor? Sí, bueno, tal vez contar que después de esta etapa inicial, marcada desde los comienzos de la Verdecita y 2003 con las inundaciones, de ser más orientado a grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad, se empezó a trabajar con productoras y productores del cinturón hortícola, y en algún momento, cuando se empezó a gestar el consorcio, la asociación, eran alrededor de 60 familias, creo que lo comenté. Al día de hoy, son alrededor de 40, es más o menos, sobre todo lo vinculado a la producción. Lo que pasa es que, como les decía antes, son tantas las actividades y las áreas de la Verdecita que, no sé, tenemos un grupo muy grande de mujeres y de jóvenes que, como les decía, ahora que empezamos a dar unos cursos sobre ecofeminismo ya desde el 2019, nos sorprendió la cantidad de compañeras que vienen de otras experiencias, muchas de experiencias también organizativas un poco más pequeñas, muchas estudiantes, casi todas son mujeres, que participan en esta cuestión más activista, ¿no? Entonces, por otro lado están los consumidores, que no los tenemos cuantificados, pero bueno, la trama de la Verdecita es grande a nivel territorial en términos de la cantidad de personas que participan de una u otra manera. Hay una pregunta más que dice si tuvieron la oportunidad o volvieron a presentar el proyecto de ley de protección al periurbano de la ciudad de Santa Fe, Silvia. No lo volvimos a presentar, sobre todo porque tuvimos esta situación triste de que, bueno, que Isabel Santi estuvo como después de que lo hicimos, lo presentamos enferma durante casi 2 años, y la verdad que como ustedes saben, era quien más se ponía al hombro todas las actividades, sobre todo de incidencia política, no solamente en los medios, sino a nivel de lo que eran instituciones y partidos políticos, y esto no volvió a tomarse. Sí lo queremos retomar este año. Estamos, con esto que les decía yo, contentas por este proyecto que vamos a realizar junto con la Universidad de Rosario, que justamente como la idea de relevar y hacer nexos con todas las organizaciones de mujeres en torno a la producción agroecológica, tiene un poco la idea de que esa investigación, que va a durar nada más que 1 año, sirva de insumo, sobre todo para reflotar propuestas de políticas públicas, y entre ellas habrá que ayornar esta que fue hecha hace unos 3 años más o menos. Gracias. Estaban preguntando si iba a quedar grabado este webinar. Sí, va a quedar grabado. También están preguntando si pueden visitar la Verdecita. Virginia está desde la Verdecita, lo dijo antes que empezáramos en el webinar, que en la coherencia de su discurso, de sus palabras, de sus conceptos, está en una zona rural con dificultades para poder conectarse a internet, por eso se corta. Así que veo que ha salido nuevamente, pero Silvia, ¿se puede visitar la Verdecita? Sí, bueno, ahora con esta situación media de pandemia, no es el mejor momento para ir a verlo. Nos pasa lo siguiente, hay más que ver en los módulos de producción ahora de Ángel Gallardo, o lo que estamos justamente queriendo hacer con este sistema participativo de garantía, es que los consumidores
los consumidores y las consumidoras puedan llegar, cuando esto esté implementado, incluso a ver la producción de los productores en sus unidades productivas, ¿no? Ahora en la Verdecita lo que hay es un espacio de producción muy chiquito de huerta, y lo que hay ahí también es bueno, un salón de usos múltiples que se hizo hace muchísimos años, donde se utiliza para distintas actividades, a veces para dar clases, a veces para eventos más relajados y de recreación, y también muchas instituciones nos han pedido. Pero la verdad que ahora estamos un poco entre paréntesis. Ojalá que bueno, si superamos esta situación pandémica, ya a partir de la primavera, con la nueva siembra y con nuevos aires restauradores, podamos ofrecerles que puedan venir a verlos. Lo que más podemos mostrar, yo creo, en este momento es los puntos de venta, ¿no? Esto que les decía, lo de la Plaza Pueyrredón los sábados en la mañana, y bueno, y también acercarse a hablar con las compañeras, que seguro los que están todos por los jueves en la mañana ahí en Estanislao Ceballos. Y bueno, también a veces convocamos actividades, pero casi todo lo que estamos haciendo ahora es virtual, como les decía. Silvia, para quienes no son de la ciudad de Santa Fe, ¿cuáles son las redes? ¿Cuáles son los contactos virtuales? ¿Querés dejarlo escrito en el chat? En el chat, sí, buena idea. Por favor. Para que mucha gente tome nota, están mandando felicitaciones, que sigan adelante, que es una muy buena presentación. Así que por mi parte le voy a pasar la palabra a los anfitriones, al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, al rector de la Universidad Nacional del Litoral, el ingeniero Enrique Mamarela, para que den por cerrado este martes de este ciclo, e invitarlos el martes que viene a las 18 horas para encontrarnos con la gente de la Red PUNA en este ciclo de webinar de economía social y solidaria. Gracias. Bueno, hemos escuchado con atención. Creo que es parte de esta Argentina valiosa, solidaria, constructiva, que muchas veces no se ve, pero que existe, y que el deber de las defensorías del pueblo y de las universidades es hacer ver, transmitir, hacer conocer y generar alternativas, porque yo creo que esto no puede ser parte de hechos aislados o de experiencias individuales, sino generadoras de alternativas que son posibles, que permitan actividades productivas ecológicas de pequeñas escalas, pero que centralmente forman parte de una producción que el mundo la empieza a visibilizar porque defiende el medio ambiente, porque defiende nuestras tierras, nuestros mares, nuestras napas de aguas dulces, que todo esto evidentemente hacia el futuro, un futuro pensando hacia las futuras generaciones y no solamente al tener más o generar más. Y en eso creo que tenemos un camino muy común, la Defensoría y las universidades, colaborar para que esto se visibilice. Yo creo que todos los martes tenemos nuevas experiencias, uno las sigue con atención y las vamos a hacer conocer, las vamos a llevar a la Mesa Nacional contra el Hambre, porque creo que puede ser un gran aporte de las universidades y de la Defensoría, que no solamente sea, bueno, planes que por supuesto son muy valiosos, sino que alternativas productivas, solidarias y sociales que evidentemente perduren en el tiempo. Así que, bueno, como decía Eleonora, el próximo martes estamos con la Red Puna, una red del noroeste argentino, que es una experiencia productiva pequeña de redes sociales
que también es valioso conocer. Y bueno, de una u otra forma vamos transmitiendo lo que se genera en este país y que genera mucha gente y que necesitamos visibilizar. Por supuesto, agradezco a las Silvias, a Julio, a Leonora, a Carlos, a Jorge, y un abrazo muy grande al rector de la Universidad del Litoral, que con una generosidad y amabilidad nos acompaña siempre cuando puede, y creo que esto es importante. Es tener autoridades que no solamente sean autoridades, que sean sensibles, sino que escuchen. Y creo que escuchar es muy valioso en esta Argentina que necesita que nos escuchemos. Así que gracias, Enrique. Sumarme a los saludos, a las felicitaciones, porque no estamos mostrando ejemplos que tienen que ver solamente con lo que a veces son modas, a veces son momentos, sino tienen que ver con forma de vida, hechos con pasión, hechos realmente de militancia, de trabajo social, de creer las cosas, y que se muestran que también no solo que pueden escalar, sino perdurar en el tiempo, que son una opción. Y eso es lo importante para que desde la academia podamos también tomarlos, ayudarlos, analizarlos, ver cómo se puede mejorar. Lo nuestro es a mediano y largo plazo. La academia no puede resolver las situaciones en la emergencia, no sirve para las cuestiones de corto plazo, sirve para las cuestiones culturales, donde el conocimiento de alguna manera tiene que venir con la apropiación social, tiene que venir con la forma de cambiar la cultura, tiene que venir con la forma de que la universidad también tiene que aprender para que ese proceso de ida y vuelta sea una ganancia para todo el pueblo. Así que felicitarlos a todos, seguir viendo estos ejemplos, seguir analizando, trabajando, al equipo de Economía Social y Solidaria de la universidad que viene trabajando con múltiples actores, con múltiples condiciones y un equipo chico, porque también lamentablemente las universidades no podemos hacer todo lo grande que quisiéramos, sino que tenemos que dar respuesta a las múltiples miradas y dimensiones de todas las disciplinas que estábamos teniendo, pero en la medida de que podamos encontrar socios estratégicos, aliados, en este caso la Defensoría del Pueblo, que nos permite hacer sinergia, que nos permite mostrar impacto, que nos permite pensar en clave de futuro para mejorar las condiciones, estos cambios se pueden ir dando. Así que invitarlos a seguir creyendo en lo que hacen, en lo que son, seguir trabajando día a día en mostrar que ese cambio es posible, y comprometernos nosotros a seguir dándole el soporte y apoyo que se pueda desde la academia para que estos espacios trasciendan y que además formen de alguna manera ese conocimiento teórico que también tiene que acompañar a los que toman las decisiones. Bueno, muchas gracias, Enrique, y también quiero agradecer a los coordinadores, a Orlando y a María de los Ángeles, que bueno, tan gentilmente nos han dado su visión, uno desde la academia y otro desde lo restaurativo, que es todo un desafío. Y bueno, invitarlos a que el martes nos acompañen. Gracias. A todos.